es relativo al proyecto de dictamen en sentido negativo. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte en materia de perspectiva de género, suscrita por la diputada Paola Milagros Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias, secretario. Para atender este punto del orden del día, les comparto que el proyecto de dictamen ya ha circulado para su conocimiento. En votación económica solicito al secretario se dispense la lectura del dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte en materia de perspectiva de género, suscrita por la diputada Paola Milagros Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario del PAN. Por sus instrucciones, se somete a votación económica que se dispense la lectura del dictamen en sentido negativo del proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte en materia de perspectiva de género, suscrito por la diputada Paola Espinosa Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. ¿Alguna diputada o diputado que desea hacer uso de la palabra? No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica, se pregunta si se dispensa la lectura. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y diputados que estén por la abstención, sírvanse manifestarlo. Presidenta, mayoría por la afirmativa, y se dispensa la lectura del dictamen en sentido negativo del proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte en materia de perspectiva de género, suscrito por la diputada Paola Espinosa Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN. Y entonces está a discusión el proyecto de dictamen en sentido negativo correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte en materia de perspectiva de género, suscrito por la diputada Paola Espinosa Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra. Adelante, diputada Paola Espinosa. Gracias, presidenta. Saludo con mucho gusto a todos mis compañeros y quisiera leerles algo. Compañeras y compañeros diputados, hoy estamos discutiendo algo más profundo que una reforma a una ley. Estamos decidiendo si queremos seguir avanzando hacia un deporte más igualitario y más seguro para las mujeres o si consideramos que las herramientas que hoy existen son suficientes. La iniciativa que se pretende desechar surge de una realidad que sigue presente en nuestro país. Las mujeres deportistas continúan enfrentando barreras, desigualdades y situaciones de violencia que no pueden ignorarse. Es por eso que, como promovente de esta iniciativa, consideré jurídicamente necesario incluir dentro de la ley medidas concretas para incorporar la perspectiva de género en la política deportiva, fortalecer mecanismos de prevención, generar registro de información que permita conocer con mayor claridad lo que ocurre dentro del sector, así como promover la distribución equitativa de recursos. Lo que preocupa de este dictamen no es que exista una diferencia de criterio. Estamos en un parlamento y eso es normal y deseable. Lo preocupante para quienes lo leímos es que las conclusiones a las que llegan no están acompañadas de una argumentación suficiente que la sustente. A lo largo del análisis se afirma que diversas propuestas son innecesarias porque existen disposiciones generales en otros ordenamientos o porque algunos objetivos podrían alcanzarse mediante políticas públicas. Sin embargo, en varios casos no explica de manera clara por qué eso vuelve improcedente las reformas planteadas. Incluso hay aspectos relevantes de la iniciativa que no recibieron un análisis profundo y específico. Hay propuestas como la del registro de casos de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito deportivo y en especial la de distribución más equitativa de recursos respecto de las cuales simplemente no encontramos razones que justifiquen su desechamiento. Y cuando un dictamen concluye que una iniciativa debe rechazarse, lo mínimo que se espera es que exista una motivación sólida, completa y congruente para respaldar esa decisión. Porque esto va mucho más allá de un simple trámite legislativo. Se trata de miles de niñas, adolescentes y mujeres en el deporte que esperan que este Congreso responda con seriedad a los desafíos que todavía tienen por delante. Yo creo que el deporte mexicano merece una discusión más profunda y más responsable que refleje este dictamen.
Compañeras y compañeros, las mujeres deportistas nos necesitan que abonemos a que la igualdad sea una realidad para todas, necesitan que hagamos nuestro trabajo con rigor y con responsabilidad. Recordemos que la Constitución establece que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia y que el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños. Así que precisamente por este mandato les invito a que no demos por concluida esta conversación y a que su voto sea en contra del presente dictamen. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada Paola Espinosa. Ahora, si me permite darle también algunos argumentos de por qué lo dictaminamos en sentido negativo. Bueno, pues la propuesta no se considera viable, toda vez que la propia Ley General de Cultura Física y Deporte actualmente ya contempla diversos instrumentos normativos que atienden de manera correcta a la propuesta, de entre de los cuales destacan los artículos. Artículo segundo, fracción séptima y novena, artículo 40, fracción segunda, artículo 41, fracción novena, párrafo 50 segundo, de la prevención de la violencia en el deporte. De igual manera, en fecha 13 de abril del 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Cultura Física y Deporte 2026-2030, en el cual se atienden varias de las propuestas de la iniciante en los apartados, como brechas de inclusión y entornos inseguros. Quinta, mejorar las condiciones competitivas de las personas deportistas en la práctica deportiva con énfasis en inclusión y respeto a los derechos. Séptima, estrategias y líneas de acción. Impulsar el desarrollo de talento, disciplina y estilos de vida saludables desde edades tempranas, con perspectiva de género e interculturalidad a través del fortalecimiento de la práctica regular del deporte de competencia en niñas, niños y adolescentes. Por consecuencia, considero que su propuesta es muy valiosa y loable, por lo que también considero que seguiremos abiertos a poder trabajar en conjunto y fortalecer estas iniciativas. Como siempre lo he dicho en esta comisión, trabajaremos en unión y en equipo, pero determiné que sus planteamientos ya están contenidos en la legislación vigente y en el Plan Nacional de Cultura Física y Deporte 2026-2030. Por ello, su aprobación generaría una sobreregulación normativa sin aportar nuevos mecanismos sustantivos. Como lo mencioné, los 5 puntos claves es: la legislación vigente ya garantiza la igualdad y la no discriminación por razón de género. La perspectiva de género ya está prevista en el marco jurídico nacional. El Plan Nacional de Cultura Física y Deporte 2026-2030 ya incorpora las medidas propuestas. Ya existen mecanismos para atender y registrar la violencia en el deporte, que aún falta mucho, claro que sí, que seguiremos trabajando. Si ustedes se acuerdan aquí, muchos de ustedes, compañeras diputadas y diputados, me hicieron favor de aprobarme también un dictamen donde proponíamos los protocolos de acción de abuso, acoso y hostigamiento, que esperemos que está hoy en día esa iniciativa por discutirse en el Senado, pero estamos trabajando porque ese es un tema también que nos compete tanto a todos los diputadas y diputados de esta comisión. Y además, las demás propuestas, diputada Paola, ya se encuentran reguladas en diversos artículos de la ley. Por eso mismo consideramos en sentido negativo la discusión de este dictamen. Es cuanto. ¿Algún diputado o diputada que desea hacer uso de la palabra? Diputado secretario, le pido por favor continuar con el orden del día. Y por instrucciones de la presidenta, se somete a votación el proyecto de dictamen en sentido negativo correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte en materia de perspectiva de género, suscrito por la diputada Paola Espinosa Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Por tal motivo, ábrase el aplicativo electrónico de votación hasta por 3 minutos. Diputada presidenta, le pido por favor registre mi voto en contra del sentido del dictamen. Por favor, diputada Ana Isabel González González, del Grupo Parlamentario del PRI. Gracias, diputada. Paola Espinosa, del Grupo Parlamentario del PAN, en contra. Roberto Sosa Pichardo, Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en contra del dictamen. Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, en contra del dictamen, del sentido del dictamen. Sí, gracias, diputado. Sandra Naya Villegas, Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Guillermo Rendón, Morena, a favor. Diputada Paula Michelle Longoria López, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, a favor. Diputado José Antonio Hernando Ortiz, de Movimiento Ciudadano, a favor.
Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena, a favor. Corral Ordóñez Jesús Roberto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor. Diputada Gisela Arellano de Morena, a favor. Grupo Parlamentario PRI. Diputado Mario Calzada, si nos puede repetir el sentido de su voto, por favor. Mario Calzada, a favor. Si alguien falta de emitir su voto, si se les presenta alguna problemática, háganlo de viva voz. Ciérrese, por favor, el aplicativo electrónico de votación. Solicito, secretario, haga de conocimiento el resultado de cómputo de votación de diputadas y diputados al proyecto de dictamen en sentido negativo correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte en materia de perspectiva de género, suscrita por la diputada Paola Milagros Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario del PAN. Se informa, presidenta, que se registraron 15 votos, de los cuales 10 votos fueron a favor y 5 votos fueron en contra. No hubo abstenciones. Por lo tanto, es una mayoría por la afirmativa. Gracias, secretario. Se aprueba el dictamen en sentido negativo de la iniciativa con proyecto de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte en materia de perspectiva de género, suscrita por la diputada Paola